ustedes tienen que ponerse de acuerdo en cómo nos van a definir. Escoria, traidores, no los queremos, no necesitamos eso, o los que vamos a sostener la revolución. Con las recargas y con los combos y con los pasajes y con los paneles y con los radios y con los robos y los zapatos. Tú tienes que definir, o somos enemigos o somos el pulmón económico de la revolución. Una de dos. Las dos cosas no podemos ser tu beneficio ideológico, tu beneficio económico y para colmo, que nos tires con el rayo también. Cuando ya yo pensaba, yo dije, voy a tener una directa viernes tranquila, hoy viernes, vamos a estar aquí, caballero, todos bien, nos llevamos. Se aparece Rachel y me arma esta directa. Mira para dónde vamos ahora. Canel ha dado una entrevista internacional. Yo creo que hoy yo termino. Vaya, en terapia intensiva. Vamos para allá. Críticos de la Revolución Cubana afirman que el país vive bajo una dictadura, sin libertad de expresión ni de la prensa, con un régimen de partido único y represión a la disidencia, incluyendo presos políticos. ¿Cómo responde usted a esas críticas? ¿El modelo político cubano sería diferente sin bloqueo? No, el modelo de Cuba con bloqueo y sin bloqueo va a ser de construcción socialista. Ya, espérate. Ya. Para todos aquellos que me dicen, dale, quita el bloqueo, dale. El bloqueo no define nada en cuanto a la dictadura que hay en Cuba. Aquí va a haber dictadura con bloqueo y sin bloqueo. La dictadura, tú lo que puedes aspirar, a lo mejor, a que lo único que queda del embargo, que es que Estados Unidos no le da préstamos a Cuba. Si los bancos americanos le dan préstamos a Cuba, cosa que aunque no hubiera embargo, ninguno lo haría porque Cuba tiene deudas con todo el mundo que no paga y nadie, ya China no le da préstamos. Rusia, si nadie le da préstamos, le va a dar a Estados Unidos. Lo único que podría pasar es que ellos por 1 o 2 años pidan muchísimo dinero en Estados Unidos para comprarle más pollo a los Estados Unidos y tú en vez de comerte un muslo de pollo te comas 2 al mes. Yo me puedo comer 200 en un día, los que yo quiera, en un salario en libertad. Entonces, con los mismos presos políticos, con el mismo miedo, con la misma represión, con la misma burocracia, con lo mismo todo. Canel te ha respondido ya a todos los que suelen mezclar un tema con el otro. Las leyes de ningún país del mundo, las quiten o las pongan, van a influir en la tiranía de Cuba. Eso va a seguir siendo tiranía. Una tiranía que se lleva bien con Estados Unidos o una tiranía que no se lleva bien con Estados Unidos, pero es una tiranía. Entonces yo prefiero que Estados Unidos no se lleve bien con esa tiranía, porque le daría mucha más legitimidad, más estabilidad y nadie la querría tumbar. ¿Entiendes cómo es el punto? Nosotros, vaya, todo el que aspire a que Cuba sea libre, la peor desgracia de su vida fuera que Estados Unidos se lleve bien con la dictadura de Cuba. Por eso es que en Arabia Saudí democracia no va a haber, ni en Emiratos Árabes ni nada de eso. Porque sí, el gobierno de Estados Unidos tiene negocios con dictaduras en el mundo, cosa que me cae como una patada en el culo, pero ya eso estaba antes que yo llegara aquí. Y el país que Estados Unidos haga negocios, si lo que hay ahí es una dictadura, va a ser 20 veces más difícil tumbarla. Así de simple. Por eso tenemos que aprovechar las oportunidades y transitar a la libertad. Vamos a ver. Pero que seamos un solo partido no quiere decir que seamos menos democráticos ni menos participativos. Nuestro sistema electoral y nuestro sistema político es más democrático que el sistema de elecciones de los Estados Unidos, que el cacareado sistema ese que le quieren imponer. Pero ellos, si te preguntaron normal, bajito. Ya, y no te preguntaron por Estados Unidos, te preguntaron en Cuba. Entonces, cálmate. A ver, explícame por qué un solo partido es más democrático que todos los partidos que la sociedad quiera estructurar. A ver. A todo el mundo. Entonces, viendo todos estos ejemplos y todos estos argumentos, cabe la pregunta. Pero si ya la pregunta te la hicieron. ¿Quién es el dictador y quién es la dictadura? ¿Es Cuba una dictadura? ¿Es la Cuba socialista revolucionaria una dictadura? ¿O es el gobierno de los Estados Unidos
ese gobierno imperial el que se comporta como una dictadura. ¿De qué lado está la razón? Esa es la respuesta de Canel. Caballero, qué cosa tan mediocre. Te están dando todos los argumentos. Mira, yo eso lo expliqué una vez en una conferencia en el Instituto FAES en España. Cuando yo andaba dando conferencias por el mundo. Y en aquel momento me preguntaron eso mismo, ¿es Cuba una dictadura? Y yo te digo, porque acababa una líder de la Unión Europea a visitar Cuba y a decir que era una democracia de partido único. Entonces yo dije lo siguiente, si tienen 4 patas, un hocico, es gordo así, y hace, ¡oy, oy, oy! ¿Es un pollo sui generis o es un puerco? ¿O es un pollo apuercado? Entonces tú dices, bueno, ¿qué define a un puerco? Que tiene hocico, 4 patas y hace oy, oy. ¿Y qué define un pollo? Que tiene pluma, 2 patas y hace pío, pío. Vamos a ver qué define una democracia. Libertad de prensa. Programas diarios en todos los canales donde critican al que está en el gobierno y al que no está en el gobierno. ¿En Cuba existe libertad de prensa? No. El que critique en un medio en Cuba al gobierno, preso o votado. ¿Qué define a la libertad? Que nadie está preso por su forma de pensar. Los estudiantes manifiestan su desacuerdo y viene la rectora y le dice, ah, no, pero entonces esto es contra la revolución. Entonces aquí es otra cosa. Seguridad del Estado metido en la casa de los estudiantes, intimidando a los padres, 1000 y pico de presos políticos para hacer una fotografía de ahora mismo, no hablarte de la historia. Atrévete a criticar al gobierno en Cuba, en algún lugar, en tu centro de trabajo, en el hotel, donde tú quieras, a ver si no tienes consecuencias, porque no solo que te lleven preso, es el derecho a pensar distinto. Derecho a pensar distinto es que yo puedo ser piloto de avión en Cuba y decir, yo me cago en Canel y sigo siendo piloto de avión en Cuba. Aquí hay pilotos de American Airlines que le pones a Trump y le dan un galletazo y siguen siendo pilotos de American Airlines y dueños de bancos y grandes empresarios y todo, porque tiene derecho a estar en contra o a favor de Trump. Tiene una persona en Cuba derecho a seguir siendo médico, a seguir siendo abogado, a seguir siendo profesor frente a un aula, si no está con el Partido y la Revolución. Entonces, ¿qué define la libertad? La libertad de pensamiento. ¿Qué define la dictadura? Que no hay libertad de pensamiento. ¿Cuál se aplica en Cuba? Bueno, ya lo dijo Martí, libertad es el derecho de cada hombre a pensar y hablar sin hipocresía. Elecciones. ¿Qué define al pollo? Elecciones libres y periódicas y competitivas que garantizan la alternancia en el poder de las diferentes fuerzas políticas en el país. Esa es la característica de la libertad. ¿Cuál es la característica de la dictadura? No se hacen elecciones secretas y generales donde tú puedes elegir entre varias opciones quiénes van a ser tus representantes. ¿Cuál de las dos es la que se hace en Cuba? Una sola propuesta, la hace el Partido Comunista y la ratifica el Partido Comunista y se llama Miguel Barrio y Canel Bermúdez. Y ni debate ni compite con nadie. Libertad de asociación, otra característica del pollo y no del puerco. Cualquier grupo de individuos dentro de Cuba puede crear, o dentro de cualquier país, un movimiento o un partido político y aspirar a participar en las elecciones del municipio, la provincia o la nación, dependiendo del número de afiliados que tenga. Usted puede crear un partido político en Cuba o cualquier otro tipo de asociación. Entonces no hay libertad de asociación y las pocas que hay son controladas y tienen que estar afiliadas al gobierno. Mira cómo Caridad Diego regula hasta las iglesias. Entonces, señores, yo no voy a explicar más esto aquí. Yo no voy a explicar más esto aquí porque Canel, con tan bajo coeficiente intelectual, me hace descender a lugares intelectuales que yo, a esta altura de mi vida, mis 40 años, me es pesadumbroso bajar al nivel de Canel. ¿Por qué tú crees que Canel no discute conmigo? Canel está invitado a este programa todos los días.
Es nada más que me escriba la secretaria, pasan Berlín. Y mañana debate Eliezer Ávila contra Canelo. Canelo contra Eliezer. ¿Por qué tú crees que no viene? No él, no viene el de Confilo, no viene el Necio, no viene el otro, porque no tienen una sola razón y un solo argumento que resista el mínimo análisis. Este hombre acaba de responder una estupidez. Le dicen, aquí hay preso político, aquí no hay libertad de prensa, aquí no hay esto. Y por tanto, mucha gente cree que esto es una dictadura. Eso es una pregunta retórica. Y le dice, si no hubiera un bloqueo americano, o sea, si otras leyes en Estados Unidos, esto no fuera una dictadura, y dice, no, aquí vamos a hacer lo mismo, con bloqueo y sin bloqueo. Pero cabría la pregunta, ¿dónde es que hay una dictadura? ¿Aquí o en los Estados Unidos? Esa fue la respuesta. ¿Qué clase anormal el gallo este? ¿Qué más? A ver. Ni menos participativo. Nuestro sistema electoral y nuestro sistema político es más democrático que el sistema de elecciones de los Estados Unidos, que el cacareado sistema ese que le quieren imponer a todo el mundo. Entonces, viendo todos estos ejemplos y todos estos argumentos, cabe la pregunta. No has dado ningún argumento ni ningún elemento. Espérate. ¿Cuál es? ¿Quién Mira es cómo toma nota Canel. Él hace rayas en la libreta. Viendo, fíjate tú, lo que ha dicho es una bobería. Y dice, viendo todos estos argumentos y elementos, si tú no has dado ni un argumento ni un elemento, le has hecho un cuadrado a la libreta. Rayas para abajo y rayas para el costado. ¿Qué elementos y qué argumentos? A ver, déjame ver la conclusión a la que él llegue. ¿Quién es el dictador y quién es la dictadura? ¿Es Cuba una dictadura? ¿Es la Cuba socialista revolucionaria una dictadura? ¿O es el gobierno de los Estados Unidos, ¿Y tú? ese gobierno imperial, el que se comporta como una dictadura? ¿De qué lado está la razón? No, fíjate tú que se convierte Canel de entrevistado a entrevistador. Ahora Canel está entrevistando al periodista. ¿Tú la ves? Ahora no la ves. ¿Y por qué no la ves? ¿Cómo es la cosa? Fíjate que el periodista le hace una pregunta supuestamente al que dirige y sabe. Ahí en Cuba, acá, chico, ¿tú una dictadura o una dictadura? Y Canel le vira al revés y le dice, ¿es Cuba una dictadura? Te lo acaban de preguntar a ti. No, qué cosa tan loca. Y acuérdate que a Canel solo lo entrevistan periodistas que el departamento de inteligencia, la dirección de inteligencia de allí de línea A, lo lleva estudiando años. Y le ha dicho, tranquilo, que este tipo es de nosotros, de izquierda, de kirchnerista, de Mao Zedong, y ahí no te va a salir esto de la cosa, si no, ahí no se para. Dile que le dé una entrevista. Mira, hasta el izquierdoso de Jorge Ramos, ni a ese le dan ahí una entrevista. Ahí hay que ser capao, no estar escapado. Ahí hay que estar capao. Acuérdate que esta gente no resiste la testosterona de otro. Ellos son los cojones. Ahí el que se siente y está capao. Y a un capao no le saben responder. Dame la entrevista a mí. Dame la entrevista a mí, dale. Dásela a Chucho del Chucho. Dale. Dale. Que somos cubanos y merecemos más respuesta que un X que venga. Seguimos, dale. Voy a ordenarlos distintos como me lo has preguntado. Vamos a hablar de libertad de prensa y expresión, de represión a la disidencia, de unipartidismo y de dictadura. Con yo, una pila de temas, a ver. El gobierno de los Estados Unidos. Pero hijo, que la entrevista es en Cuba y es a ti. El gobierno. Oiga usted la respuesta que le da este anormal. Señor Canel, cuando al presidente Donald Trump le preguntan por sus políticas, no responde porque la dictadura de Cuba. Señor, responde sobre los Estados Unidos. Esta gente está enfermo completo. Ellos no se sitúan en tiempo y lugar. Usted no le importa a nadie. Usted está allí, es allí. Dice, vamos a hablar de otra cosa. El gobierno de los Estados Unidos, señor, usted no es portavoz del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene una muchacha rubia lindísima para eso. Usted es el de Cuba. Esta gente tendrá Alzheimer o algo que no le han dicho. Canel, es sobre Cuba la entrevista. A ver. Que clama por la libre expresión y la libertad de prensa, entre comillas. Hoy hizo bolita, mira, hizo bola.
fondos públicos y fondos no públicos, proyectos de plataformas mediáticas contrarrevolucionarias fuera y dentro de Cuba. Y ese dinero proviene de los contribuyentes norteamericanos. Espérate. ¿Y el dinero de Russia Today de dónde proviene? Canel, esa tontería que tú estás diciendo, que el gobierno de Estados Unidos, a través de la agencia que acaba de desmantelar, porque ya esos fondos los quitó, apoya proyectos de libertad de prensa o libertad de expresión o libertad de las mujeres o libertad de los trans o de los gays en el mundo entero, ni es ilegal en el mundo normal, ni está mal. Si hay un periodista independiente en Cuba que necesita una cámara y un teléfono para hacer el periodismo que él quiere hacer, y él puede aplicar a una fundación, a una beca, lo que sea, que le den un teléfono para él hacer su trabajo, el proyecto de él que él quiere hacer en Cuba, en Perú, en Jamaica, ¿qué tú le ves de malo a eso? ¿Qué tú le ves de malo a eso? El basurero que está denunciando, que está en la calle, es lo que es malo. Y es lo que tú deberías enfocarte. Si tú te enfocaras, bueno, tú no, un electo en Cuba se enfocara en resolver los problemas que denuncian los periodistas independientes, entonces Cuba fuera un buen país. Yo veo lo que denuncia Silverio Portal, lo que denuncian todos. Y ellos lo que están es mostrando los problemas de Cuba, que ustedes en los medios cubanos no los muestran. Entonces el problema no es el periodista independiente. El problema es el basurero, el problema es el dengue, el problema es la chikungunya, el problema es el salidero, el problema es el maltrato en las instituciones, el problema es la madre sola con 3 hijos y que no tiene comida. Pero para ustedes el problema es el que lo denuncia. A ver qué más, porque no estás hablando de ninguno de los temas, ni estás respondiendo si existe o no en Cuba eso. A ver. Hoy ese gobierno Sigue hablando de los medios Estados Unidos de prensa internacionales que tienen y occidentales que tienen un enorme, que están articulados en una plataforma de intoxicación mediática contra Dios Cuba. mío. Que es una plataforma de odio, que es una plataforma de calumnias, de mentiras, de asesinatos, de reputaciones, de desprestigio de la revolución cubana, de las conquistas del pueblo cubano. Ese gobierno hoy permite que en su territorio grupos terroristas armados entrenen para una supuesta agresión a Cuba y para perpetrar hechos terroristas contra Cuba. Espérate. Todo esto es ingeniería. Canel, ustedes presumieron y presumen de que en Cuba se entrenaron todos los guerrilleros del continente. Cada una persona que es un loco por su cuenta, que se ha entrenado en algún lugar en Estados Unidos para ir en un jet ski ridículo, con una pistola que no tira, a ir allá, que fueron ustedes son los principales entrenadores de ese tipo de expediciones aquí en Miami. Por eso yo no me uno a ninguna. Porque ustedes son los que juntan, movilizan, compran el arma, hacen de todo y los que lo esperan ahí en la costa para justificar eso. Entonces, Cuba fue durante décadas el campo de entrenamiento, no de un bobo en un jet ski, de más de 27 países en los que hubo incursiones armadas, financiadas y armadas desde Rusia y desde la Unión Soviética, y usando a Cuba como punta de lanza. En Cuba se instalaron misiles nucleares contra los Estados Unidos para estar al servicio de las potencias imperialistas soviéticas. Entonces, yo no sé de qué tú me hablas. Y actualmente tienen en Cuba a Hezbollah, tienen a Hamas, tienen a los terroristas de la FARC, a los terroristas del ELN, a todos escondidos y en el laguito, en casas de visita. Bueno, no están escondidos porque hasta en yates en Varadero están los videos y las fotos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuántos tienen espías en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el FBI, en todo? Y aquí no ha dejado de haber elecciones. Y aquí no ha dejado de haber democracia porque haya personas que se entrenan en Venezuela y en Cuba para hacerle daño a los Estados Unidos. Aquí peleamos con los terroristas más malos del mundo y cada 4 años hay elecciones. No entiendo la justificación, a ver. Todo esto es injerencia
Todo esto es injerencia. Y repite, pero no tiene nada que decir. Este gobierno también financia Pipo, a ti la no te han actividad de preguntado grupos. qué tú crees del gobierno de Estados Unidos, a ti no te han preguntado nada de eso. Mira el papelazo intelectual que hace Canel, dice, vamos a hablar de libertad de prensa, vamos a hablar de participación, vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de presos políticos. Y lo que está diciendo es su opinión sobre el gobierno de los Estados Unidos. Me acaba de acordar del cuento ese que hacen. A un alemán le pegan los tarros, vota a la mujer. A un americano le pegan los tarros, vota a la mujer. A un colombiano le pegan los tarros, vota a la mujer. A un comunista le pegan los tarros y coge 2 piedras y se las tira a la embajada de los Estados Unidos. A ver, ¿qué más? Opúsculos contrarrevolucionarios, disidencia, como le quieran llamar. Ahora bien, nada de estas cosas están en la prensa norteamericana. En esa libertad de prensa, entre comillas, no hay nada de esto reflejado. Espérate. Niño, está todo ahí. Todo ahí. ¿Qué es lo que no están? Logran que pide una fundación legal en los Estados Unidos para ayudar a activistas de algo, feministas o LGBT o lo que sea, en Cuba o en cualquier otro país. Sí está en todas partes. Sí está en todas partes. Y aquí mismo en el Miami Herald y en todos lados han publicado los gran y los datos y los artículos y todo, incluso con el enfoque de ustedes. Aquí está Carlos Lazo hablando de eso y le hacen entrevistas todos los días. Aquí está Puentes de Leche, aquí está Código PIN. Aquí están todos los comunistas todos los días publicando, interactuando, yendo a entrevistas, yendo a la prensa, yendo a todas partes. ¿De qué tú me hablas? Si ahora mismo cualquiera quiere ver cualquier dinero que invierta el gobierno de los Estados Unidos en promoción de algún derecho en cualquier país, están ahí públicamente. Por eso es que yo me alegro que la gente los vaya a ver para que vea que yo no cojo $1. Vaya a verlo, que está publicado. Y aparte ahora mismo Trump acaba de desmantelar todo eso y quitó todas las ayudas de todos y hasta Radio y TV Martí tuvieron el pico Laura. Y dices tú que Trump ha recrudecido todo eso y Trump lo que lo quitó. Anormal. A ver. Por lo tanto, hay libertad de expresión y hay prensa libre realmente en Estados Unidos. Y actuando de esta manera se defiende la democracia, se defienden los derechos humanos, se defiende la libertad de Ya, prensa. pero a ver, Canel, pero mira, ya te voy a dar la razón. En Estados Unidos no hay libertad de prensa. Ya, aquí se hace muy mal todo. Pero tú estás al frente de Cuba. Y como tú no quieres parecerte a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay libertad. Ahora, ¿cómo es en Cuba? Porque ustedes son lo antagónico a los Estados Unidos. La vida de ustedes consiste en la lucha contra los Estados Unidos. Ya, Estados Unidos lo hace mal. Aquí hay presos políticos, aquí no hay libertad, aquí no hay democracia. Ahora entonces ustedes, ¿cómo lo hacen en Cuba? Que es la pregunta que te hicieron. No, yo lo estoy ayudando a ver cómo llegamos ahí. Yo le estoy alumbrando el continente de América Latina. Le estoy con una linterna a ver si él se encuentra, porque él está perdido en un bosque y no sabe por dónde coger. Ya, en Estados Unidos todo lo hacemos mal. Ahora, yo vine a Cuba a entrevistarte a ti, a preguntarte por cómo hacen las cosas en Cuba. Ya, en Estados Unidos no hay libertad de prensa. ¿Cómo es la libertad de prensa en Cuba? A ver. Se defiende la libertad de expresión. Ahora, estos grupos de Pero a ver, Canel. Pipo, mira, hay un problema de educación que te quiero explicar también. Cuando a ti una persona está hablando contigo, entrevistándote algo, es muy importante el contacto visual. Tú has visto aquí, Fox News, ponen 2 sillitas. Y Trump no tiene una libreta en la mano. Es aquí, mira. Mirándole la cara. Dime, y diciéndote lo que él siente, lo que él cree. Al derecho, al revés, equivocado, no, pero ahí está. Mira este hombre tumbado por una esquina, haciendo musaraña porque no ha escrito una palabra. Una libreta en blanco que tampoco tiene las respuestas. Entonces, primero no hace falta la libreta. Estos son recursos que los psicólogos lo explican, que es el recurso de mentirosos. Dice la psicología, a mí me gusta ver videos de estas cosas, que una de las formas que tú sabes cuando una persona te está diciendo mentira
es primero que no te mira, porque en el fondo la vergüenza, ¿no? La cosa, y empieza a mirar para abajo, mirar para los costados, y enseguida busca qué tocar. Si no encuentra nada, se toca el mismo, y se toca las orejas, y se toca todo, y muchas veces entonces tocan un lápiz, una libreta, un algo, porque es un rasgo distintivo de cuando alguien está mintiendo, inventando, buscando donde no hay. Porque el que tiene una convicción, el que está comprometido con algo, el que cree en algo, te mira a los ojos y te lo dice. Como te digo todos los días, la revolución es un mojón y esta es un anormal. Mire, no anoté nada en ningún lugar. Y en Cuba no hay ni libertad de prensa, ni libertad de nada, y la dictadura es un mojón. Vamos a seguir sufriendo un minuto más. Revolucionario, de personas opuestas a la revolución que financia el gobierno de Estados Unidos y que sobre todo lo financia para que hagan acciones vandálicas y terroristas en Cuba, como no tienen ningún apoyo popular, caen muchas veces ¿Qué pinta él? En hechos Aquí que son de delito y promueven hechos vandálicos, hechos terroristas, agresiones, atentados que atentan contra la seguridad nacional, atentan contra la seguridad pública, atentan contra el orden interno del país, porque además están basados, son apoyados por una plataforma que lo que quiere es la desestabilización. ¿Qué plataforma? Entonces, cuando son juzgados por la justicia, con debido proceso, de acuerdo a las normas de nuestra Constitución, nadie los está condenando por no estar con la revolución o no, sino es por las acciones vandálicas y delictivas que ellos cometen. Explícame las acciones vandálicas y delictivas de Luis Manuel Otero Alcántara. Porque es lo que debe decir el periodista en este momento, que es un come mierda. Porque un periodista que se respete y mismo le dice, por cierto, ahora que hablas de eso, ¿me puede usted ilustrar las acciones vandálicas y delictivas que ha hecho José Daniel Ferrer? No me mencione 10. Una. Media, como en Texas. Un cuarto de una acción vandálica que ha hecho José Daniel Ferrer. No, José Daniel Ferrer le daba sopa a 200 viejitos con hambre ahí en la cuadra. Oye, pero eso no es para hacerle un pedestal. Vaya, no es para darle una medalla. No. Le metimos 12 años preso por eso. Dime las acciones vandálicas y delictivas de los hermanos Perdomo. O de Saily, ¿cómo se llama? Saily Navarro y el papá. Dime las acciones vandálicas y delictivas de Luis Manuel o de Michael Osorbo. Dime las acciones vandálicas y delictivas de Luis Robles. 7 años de cárcel. Dime las acciones. ¿Qué cosa más? Bueno, en fin. Ya, ahora sí. Dame los últimos 30 segundos. No hay presos de opinión. No hay presos de opinión. Hay presos por cometer delitos. Pero ellos encasillan, divulgan, mienten y construyen toda una plataforma de presos políticos, de presos de opinión, de que no hay libertad de opinión. Ellos que son los primeros que niegan con todo esto la libertad de opinión y la libertad de prensa. Next. Que en la prensa internacional y sobre todo en las redes sociales hay una Cuba virtual que muchas veces no tiene que ver nada con la Cuba real. Y se hablan de protestas en Cuba, de inconformidades, y es cierto que hay reclamos sociales. Ahora, ¿cómo se producen esas protestas? ¿Cómo se han producido estos reclamos sociales de los estudiantes estos días ante la subida de tarifa de Texas? Por sus organizaciones estudiantiles. Esa es la empresa de comunicación de Cuba. Por sus organizaciones estudiantiles han reclamado explicaciones y que eso ha sucedido, se estableció un diálogo con los estudiantes. Nada más que el enemigo, el imperio y toda la plataforma esa de odiadores que financia el enemigo vio que existía un determinado descontento, fue a capitalizar el descontento. Y comenzaron con una operación. O sea, lo que están haciendo ustedes con las deportaciones.
ver que hay un descontento y vamos a capitalizar el descontento. Partido Comunista, metido en Los Ángeles, tirándole candela a los policías. Vamos a provocar el estallido social. Vamos a provocar el vandalismo y la violencia. Lo mismo que hacen los comunistas en todos los países de América Latina, en Argentina, aquí, allá, en todo, arriba. A quemar y destruir. A ver qué más. Acción intensa en redes sociales a hacer convocatorias, como siempre hacen, con mentiras, con falsas noticias, reconstruyendo imágenes falsas de otros momentos. Y eso no es la realidad. Y ha habido un debate intenso, ha habido una insatisfacción, pero también ha habido mucha explicación, ha habido corrección, han existido ajustes. Ahora, hemos tenido que hacer ajustes, pero los ajustes tienen límites, porque si no, no es efectivo lo que queremos. Ok, mira, yo me quedo con esto. Canel, tú lo acabas de decir. Tú nos acabas de categorizar o de redefinir, como siempre lo han definido, como el enemigo. Y yo también, yo te lo acepto y te defino. Tú eres mi enemigo. Yo tengo otros adversarios, contrarios, personas que me caen mal. Tú eres mi enemigo. Y yo no financio a mi enemigo. Así que ya que tú nos acabas de llamar a todos los que estamos acá, el enemigo, a mí no me pidas plata, mi hermano. A mí no me pidas plata, a mí no me pidas nada y a mí no me digas que si yo no te doy plata, amenazo tu subsistencia, porque yo lo que quiero es tu inexistencia. Bien, si tú nos vas, ustedes tienen que ponerse de acuerdo en cómo nos van a definir. Escoria, traidores, no los queremos, no necesitamos eso, o los que vamos a sostener la revolución. Con las recargas y con los combos y con los pasajes y con los paneles y con los radios y con los robos y los zapatos. Tú tienes que definir o somos enemigos o somos el pulmón económico de la revolución. Una de dos. Las dos cosas no podemos ser tu beneficio ideológico, tu beneficio económico y para colmo que nos tires con el rayo también. Así que yo, en el lugar que más cómodo me siento, que más ética y dignamente me veo representado, es como tu enemigo. Bien, así que, ¿qué hace un enemigo? Intenta por todas las vías posibles derrotar al enemigo, ¿verdad? Bueno, yo no tengo preparación militar de ningún tipo. No sé manejar un tanque de guerra, no tengo acceso, ni capital, ni posibilidad de enviarte un misil, como se le está haciendo a los ayatolás, estos que están por allá. Pero lo que yo tengo a mi alcance, y que es lo que tú más mencionas y más te preocupa, porque es lo que más está influyendo en el cubano dentro de Cuba, es esta plataforma. Fíjate que él no ha mencionado el Comando Sur, él no ha mencionado los portaaviones, él no ha mencionado los submarinos. Lo que cada 3 palabras te dice es en redes sociales, en redes sociales, en redes sociales, porque son las redes sociales la fuente donde está bebiendo diariamente el pueblo de Cuba, y esa agua que está tomando, que viene del mundo completo, le está actualizando la mente, desintoxicando el mojón que le han metido los comunistas. Y él sabe que la juventud está cambiando, él sabe que el pueblo está cambiando y él sabe que ya no puede meter la guayaba que metía hace 20 años sin que aquí te la desmantelemos. Así que yo no puedo prometerle a nadie lo que yo no tengo. Pero lo que yo sí puedo prometerle a todos los cubanos es que lo que está en mis manos va a estar hasta el fin de los tiempos en contra de la tiranía de Cuba, de Irán, de Venezuela, de Nicaragua. Y reitero lo que me dijo un gran luchador por los derechos humanos en el mundo: si le puedes echar una mosca en la sopa a un comunista, échasela. Así que con esto me despido, decepcionado por un lado, porque pensé que Canel iba a tirarse algo edulcorado intelectualmente, a lo cual yo pudiera reventarlo, pero con estilo. Pero ha sido tan mediocre, ha sido tan manida, ha sido tan aburrido, porque este señor de verdad que Dios lo hizo con cero carisma. Se ha pasado la entrevista dibujando bolitas y cuadrados y hablando porquería.
Ya salió el dibujo que hizo Canel. Mira, vamos a ver qué era lo que dibujaba Canel. Ah, coño, mira. Mira las anotaciones. Eso va para mi museo. Nadie me lo quite. Y después me dicen, ay, ¿qué altura que los turistas van a pagar? Claro, porque va a haber un televisor poniendo esta entrevista y la agenda de Canel al lado para que usted vea los dibujos que hacía Canel en las entrevistas. Mira, Elisa, la niña mía, pinta mucho mejor. De verdad, estos comunistas ya no le dan ganas a uno ni de responder, porque es que yo puedo ponerlo a él nada más. Y el seguidor menos inteligente de los que sigue esta plataforma, nada más escuchando lo que él dice, ya toda la respuesta está en la mente. Por eso es que los sponsors siempre me dicen, caballero, que gente viene de tu canal aquí. ¡Wow! Gente traquetúa. Entonces yo de verdad me aburre no tener que esforzarme en responder nada, porque es un asco todo lo de estos señores. A ver, vamos con el último ya. Este no lo voy ni a responder. Vamos con el último y nos vamos. Uno no puede soslayar que durante un tiempo hemos tenido una mentalidad importadora, que no nos salieron bien las ideas que nos planteamos. Ay, Dios mío. Para el proceso de ordenamiento que pretendía lograr la unificación monetaria y cambiaria. Eso no lo has dicho por ahí. Por todo un grupo de cosas que también están alrededor del bloqueo. No hemos podido hacer las inversiones necesarias en fuentes renovables de energía. No hemos hecho las inversiones necesarias en la agricultura y en la producción de alimentos. Hemos tenido manifestaciones de burocracia. Hemos tenido que combatir manifestaciones de corrupción, de indisciplina social. Hay algunas tendencias negativas que han aflorado en nuestra sociedad. No siempre hemos hecho un uso racional y eficiente de los pocos recursos disponibles. Entonces, vamos, que no han hecho nada. En todos esos elementos hay también un componente de dificultades y que engendra insuficiencia. Vaya. Y sería deshonesto, yo creo que en una situación tan compleja y tan retadora, decir que no se han cometido errores, porque es imposible no cometer errores cuando se trabaja ante esas presiones y sobre todo cuando tú trabajas no de una posición cómoda, decir, bueno, esta es la situación y yo voy a contemplar, no. Para nosotros esta situación es sumamente retadora y la voluntad es incluso... La posición más cómoda de la que se trabaja en el mundo es la tuya, que no tienes elecciones. Incómodo trabaja el que sabe que ahora en octubre vienen las elecciones. O hago algo o me quitan de aquí. No, hijo, no. Tú estás tirado para atrás ahí. Esto es hasta que Raúl quiera. Incómodo trabaja el que está presionado por el periodismo. El que los canales están hablando, los periodistas del país haciendo debate, análisis. Incómodo trabaja Petro. Que tú pones la prensa en Colombia y está poniendo los disparates de Petro. Incómodo trabaja Trump, que tiene CBC todo el día criticando todo lo que hace. No, tú sí trabajas cómodo con toda la prensa, toda la radio, todo lo de impreso, todo Radio Reloj, todo el mundo diciendo las maravillas de Canel y la revolución. No tienes oposición, no tienes periodismo que te cuestione nada. No tienes un diputado que se pare y te cuestione nada. No tienes un congresista, no tienes un senador. No, chicos, el que trabaje menos cómodo que tú, no sé quién es. ¿Quién es el de Corea del Norte? Usted sí que trabaja cómodo, hermano. Y aún así, como mismo lo acabas de decir tú mismo, todo lo hacen mal. Corrupción. Todo lo que hay. Recomendarte que aproveches el fin de semana y vayas a arreglarte los dientes a RC Dental Clinic. Y te estoy hablando de una clínica maravillosa que es la que le arregla los dientes a todos los seguidores de este canal. Empastes, limpiezas, Invisaligner, y tienen una promoción para nuestros seguidores. Muy importante que le digas que vas de nuestro canal para que te den el 20% de promoción en cualquier servicio que tú o tus hijos, tus niños, todo el mundo necesite. RC Dental Clinic. No hay pueblo que aguante